Escándalo tras escándalo. ¿La política española al desnudo? ¿Es María Jesús Montero la reina del desastre? Desde los ERE hasta filtraciones ilegales, te revelamos la verdad detrás de la fachada. No te quedes sin conocer cómo tu dinero se ha convertido en la moneda de cambio de la corrupción. Suscríbete ahora para no perderte ni un detalle de esta vergonzosa saga política. En el complejo y turbulento panorama político de España, la carrera de María Jesús Montero se ha convertido en un foco de controversia y debate público. Desde su entrada en la esfera política, Montero ha escalado hasta ocupar puestos de gran relevancia dentro del gobierno, lo cual le ha otorgado tanto poder como responsabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su gestión ha sido objeto de un escrutinio público incesante, generando una ola de críticas que cuestionan tanto su eficacia administrativa como su integridad ética. Montero, exministra de Hacienda y actual figura prominente en el gobierno, ha enfrentado acusaciones que van desde la ineficiencia hasta la corrupción. Se le ha señalado, en particular, por su manejo de recursos y políticas fiscales, donde algunos críticos argumentan que ha priorizado las agendas políticas y personales sobre el bienestar público. La gestión de Montero ha sido tildada de opaca, especialmente en relación con casos de alto perfil como los ERE, expedientes de regulación de empleo, donde se dice que se malversaron fondos públicos de manera sistemática bajo su vigilancia. La etiqueta de Chiqui no se refiere a una muestra de cariño, sino que es una ironía mordaz que refleja la percepción de muchos sobre su credibilidad, la cual se considera escasa en comparación con las grandes responsabilidades que ha asumido. Los críticos sostienen que su trayectoria no es la de una política destinada a servir al pueblo, sino más bien un caso de estudio de cómo no se debe administrar una nación. Su reputación está manchada por escándalos que han puesto en tela de juicio no solo su capacidad para gestionar finanzas públicas, sino también su compromiso con los principios de transparencia y justicia que deberían guiar a cualquier servidor público. La polémica en torno a Montero se ha intensificado con cada nuevo caso de presunta corrupción o gestión ineficiente que emerge, lo que ha llevado a un amplio sector de la opinión pública a cuestionar su idoneidad para los cargos que ha ocupado. Las acusaciones contra ella no solo afectan su imagen personal, sino que también arrojan sombras sobre el partido que la respalda y sobre la credibilidad del sistema político español en su conjunto. La figura de María Jesús Montero representa, para sus críticos, un ejemplo claro de cómo la política puede desviarse hacia la autopreservación y el interés personal, en detrimento del servicio público y la confianza ciudadana. El escándalo de los ERE, expedientes de regulación de empleo, se ha convertido, sin duda, en uno de los capítulos más oscuros y emblemáticos de la carrera política de María Jesús Montero. Este caso, que ha ensombrecido su gestión y ha dañado significativamente su reputación, representa una de las mayores historias de malversación de fondos públicos en la historia reciente de España. El origen del escándalo se remonta a una serie de ayudas destinadas a empresas en crisis que, en teoría, debían servir para mitigar el impacto del desempleo a través de expedientes de regulación de empleo. Sin embargo, lo que parecía ser una política de apoyo social se convirtió en una red de malversación y desvío de fondos. Se alega que bajo la supervisión de Montero, especialmente durante su tiempo como consejera de Hacienda en Andalucía, se perdieron o se malversaron hasta 180 millones de euros de dinero público. El manejo de estos fondos ha sido objeto de una crítica feroz, no solo por la magnitud de la suma involucrada sino también por la aparente indiferencia de Montero hacia la recuperación de estos recursos. La acusación central es que, en lugar de actuar con diligencia para investigar y corregir las irregularidades, hubo una pasividad que muchos interpretan como complicidad. Los críticos afirman que Montero y otros funcionarios pudieron haber mirado hacia otro lado, permitiendo que el dinero se filtrara a través de una compleja red de empresas fantasmas, pagos a personas ya fallecidas y subvenciones sin justificación alguna. Este caso no solo se ha catalogado como un fracaso administrativo monumental, sino que ha sido visto como un acto de complicidad con los responsables directos de la malversación. La falta de acción para recuperar esos fondos ha sido interpretada no solo como una negligencia, sino como una traición al deber fiduciario que los servidores públicos tienen con los ciudadanos. Las investigaciones judiciales subsiguientes han sacado a la luz una serie de anomalías administrativas y prácticas corruptas que han puesto en tela de juicio la integridad de todo el sistema de gestión de ayudas públicas en Andalucía. El escándalo de los ERE ha tenido repercusiones profundas, no solo a nivel personal para Montero, sino también para la credibilidad del partido político al que pertenece y para la percepción pública de la Administración Autonómica de Andalucía. Ha sido un recordatorio doloroso de cómo la corrupción puede infiltrarse en los mecanismos destinados a ayudar a los más necesitados, desviando fondos cruciales de sus objetivos legítimos hacia bolsillos privados.
Este capítulo de la historia política de María Jesús Montero sigue siendo una mancha indeleble en su carrera, uno que subraya la necesidad imperiosa de transparencia, rendición de cuentas y reforma en la gestión pública. El periodo de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda ha sido objeto de intenso debate y críticas, con algunos sectores de la opinión pública y analistas políticos calificando su administración como un cortijo personal más que como una institución pública dedicada al servicio colectivo. Esta percepción se basa en varios eventos y decisiones que sugieren una gestión no solo ineficiente, sino también opaca y potencialmente prejuiciosa. Un ejemplo paradigmático es el caso de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez, donde se alega que se manipularon o fabricaron informes para exculparlo de posibles irregularidades fiscales. Según las acusaciones, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Montero, habría producido un informe sin firma ni autor claro, lleno de lagunas y contradicciones, que terminaba exonerando a David Sánchez de cualquier delito fiscal. Este caso ha sido utilizado para ilustrar una gestión marcada por la falta de transparencia y la posible protección de intereses personales o políticos. Las críticas sugieren que tales acciones no solo erosionan la credibilidad del ministerio, sino que también ponen en duda la integridad del sistema tributario español, al insinuar que ciertos individuos podrían recibir trato preferencial basado en sus conexiones políticas. Otro capítulo controvertido que ha manchado la gestión de Montero es el denominado caso Cifuentes. Aquí, el foco se centra en la implicación de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, en actos de corrupción. Este caso sacó a la luz presuntas reuniones y acuerdos extraoficiales con empresarios, específicamente con el conocido empresario Víctor de Aldama, para obtener beneficios personales o políticos, como aplazamientos de deudas fiscales a cambio de comisiones. La implicación de su entorno más cercano en este escándalo ha puesto a Montero en una posición delicada. Ha sido acusada de negligencia por no haber supervisado adecuadamente las actividades de su equipo directo, y de complicidad por no haber actuado decisivamente una vez que estas irregularidades salieron a la luz. En lugar de tomar medidas para limpiar el ministerio de estas prácticas corruptas, Montero optó, según los críticos, por mantenerse al margen, evitando así asumir responsabilidades directas. Esta actitud ha sido interpretada como una falta de liderazgo y una señal de que la ética y la integridad no eran prioridades, sino más bien obstáculos a evitar en la gestión política y administrativa. En ambos casos, la gestión de Montero en Hacienda ha sido vista como un reflejo de una administración donde las líneas entre lo personal, lo político y lo público se desdibujan, sugiriendo una cultura de impunidad y favoritismo que amenaza la confianza pública en las instituciones gubernamentales. La crítica no se limita solo a estos episodios aislados, sino que apunta a una forma de gobernar que parece más preocupada por proteger a los propios que por servir al interés general del país. Una de las acciones más polémicas y que ha generado un mayor debate ético y legal en la carrera de María Jesús Montero es la supuesta filtración de datos fiscales de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este incidente ocurrió cuando se reveló información confidencial sobre la situación fiscal del novio de Ayuso, Alberto González Amador, antes de que dicha información fuera de dominio público. La filtración, que se produjo horas antes de que la noticia se publicara en varios medios de comunicación, ha levantado serias dudas sobre la ética profesional de Montero y sobre el respeto a la Ley General Tributaria, la cual establece claramente la confidencialidad de los datos fiscales de los ciudadanos. La revelación de estos datos no solo podría constituir una violación de la ley, sino que también ha sido vista como una maniobra política sucia, destinada a desacreditar a un adversario político en un momento de alta tensión entre el gobierno central y la Administración Regional de Madrid. La Ley General Tributaria clasifica la divulgación de información fiscal sin autorización como una infracción muy grave, lo que podría acarrear sanciones tanto administrativas como penales para los responsables. La reacción pública y política a esta filtración ha sido de indignación, con acusaciones de que Montero utilizó su posición para atacar políticamente a una adversaria, utilizando medios que van más allá de lo legalmente aceptable en el juego democrático. Este acto ha sido interpretado por muchos como un ejemplo claro de cómo la política puede degenerar en prácticas de guerra sucia, donde la ética y la legalidad son sacrificadas en aras del poder. Ante la acumulación de escándalos y la erosión de la imagen pública de María Jesús Montero, se ha especulado ampliamente sobre las decisiones estratégicas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respecto a su gestión de los recursos humanos dentro de su equipo. Una de las maniobras más discutidas ha sido el supuesto traslado de Montero a Andalucía, una región donde el PSOE ha enfrentado desafíos significativos y donde la política local podría servir como un matadero político, es decir, un lugar donde los políticos con problemas pueden ser enviados para alejarlos del foco mediático nacional.
Esta decisión ha sido interpretada por analistas y críticos como una estrategia de supervivencia política más que un acto de liderazgo responsable. Mover a Montero a Andalucía se ve como un intento de Pedro Sánchez de distanciar al gobierno central de los escándalos asociados con ella, al tiempo que se la coloca en un contexto donde sus acciones estarán menos bajo el microscopio de la prensa nacional. La idea es que, al no estar en el centro del poder en Madrid, el daño a la imagen del partido podría mitigarse. Sin embargo, esta estrategia también ha sido vista como un reflejo de la falta de voluntad para asumir responsabilidades directas sobre las fallas de su equipo, optando en cambio por lo que algunos consideran una forma de lavado de manos político. En lugar de confrontar y resolver los problemas que surgen dentro de su administración, Sánchez parece estar más interesado en gestionar los daños a su imagen y la de su partido, priorizando la supervivencia política sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Esta maniobra, lejos de ser un ejemplo de liderazgo, se percibe como una táctica de evitar enfrentar las consecuencias de una gestión cuestionada. Mientras la clase política, representada por figuras como María Jesús Montero y el presidente Pedro Sánchez, se enreda en sus juegos de poder y en la protección de sus intereses personales, el pueblo español carga con el peso de una administración que parece haber perdido el rumbo del servicio público. Los ciudadanos se enfrentan a un día a día marcado por decisiones que afectan directamente su calidad de vida, sin que se perciba un esfuerzo genuino por parte del gobierno para aliviar estas cargas. El impacto de esta gestión se manifiesta en múltiples frentes. Los aumentos de impuestos, que muchas veces se justifican bajo el pretexto de la necesidad fiscal, no siempre se traducen en mejoras visibles para la sociedad, en cambio, generan una presión adicional sobre las familias y los autónomos, quienes ya luchan con la inflación y los precios disparados de bienes y servicios esenciales. El coste de la vida se ha vuelto prohibitivo para muchos, con la vivienda, la alimentación y los servicios básicos alcanzando niveles inaccesibles para una parte significativa de la población. La falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas agravan aún más la situación. Los ciudadanos perciben que las decisiones políticas se toman en una burbuja alejada de sus realidades, donde la información crucial sobre cómo se gestionan sus impuestos o cómo se resuelven los escándalos de corrupción no se divulga de manera clara o oportuna. Esto no solo fomenta el descontento, sino que también mina la confianza en las instituciones democráticas, esenciales para una sociedad cohesionada y funcional. Los jóvenes, por su parte, ven cómo sus oportunidades laborales y de desarrollo se reducen, con un mercado de trabajo que no ofrece estabilidad ni perspectivas claras de futuro. Los autónomos, la espina dorsal de la economía española, se encuentran en una situación de supervivencia constante, asfixiados por la presión fiscal y burocrática sin recibir el apoyo proporcionado que necesitan para prosperar. Y las familias, atrapadas en este ciclo, deben realizar malabares financieros para llegar a fin de mes, con el temor constante de que cualquier nuevo impuesto o regulación pueda ser el que les haga perder el equilibrio. Este análisis no pretende ser una simple crónica de los escándalos asociados con una figura política, sino más bien un llamado a la reflexión sobre el estado de la administración pública en España. Es imperativo que los servidores públicos comprendan que su función es servir al pueblo, no a sus propios intereses o a los de un partido. La necesidad de una administración más ética, transparente y responsable nunca ha sido tan evidente. Es hora de que los ciudadanos exijan más, de que se alce la voz en favor de una política que realmente atienda a las necesidades y derechos de todos. Para estar informados y participar activamente en este cambio, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí no solo cubrimos las noticias, sino que buscamos entender y cuestionar el porqué de las cosas, ofreciendo análisis profundos y una perspectiva crítica que no encontrarás en muchos otros lugares. Dale al botón de suscripción y únete a una comunidad comprometida con la verdad y la justicia en la política española. Juntos, podemos impulsar un cambio hacia una España donde la política sea realmente para el pueblo, por el pueblo.